ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Francisco González Carmona. Francisco, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ángela, gracias. Francisco, doctor en medicina, psiquiatra del Hospital Cruz Roja, presidente de la Asociación de Psiquiatría de Córdoba. Muchas gracias a ti, Francisco, por acompañarnos de nuevo, porque bueno, pues ya en su momento, ¿verdad?, presentamos esas cuartas jornadas en las que se abordaban la psiquiatría y la violencia de la mano de expertos de ámbitos como la psiquiatría propiamente dicha, la farmacología también, la psicología, el arte, el derecho penal. En fin, un encuentro que tuvo lugar el 22 y el 23 de noviembre, es decir, en el último trimestre de este 2013, y que volvía a convertir a Córdoba, ¿verdad?, en un punto de encuentro de los máximos profesionales especialistas en este campo. Muchas gracias por el favor que nos hace. Yo no creo que fuésemos los máximos, ¿no? Pero la verdad es que fue una jornada muy interesante, hubo una gran participación y toda la gente que estuvimos dando conferencias sobre temas distintos, todos eran pues gente muy preparada, muy bien organizada para sacar adelante las conferencias que les tocó llevar y que eligieron ellos mismos. Gracias, pero estuvo muy bien. Y la jornada pues se desarrolló efectivamente entre el 22 y el 23 de noviembre. El día 24 corrí la media maratón, con mucha más gente. Es verdad, me lo comentaste. Con lo cual, bueno, era un poco todo lleno de cosas, ¿no? Cuidando el cuerpo y la mente, muy bien. La mente y el cuerpo. Qué gran verdad. Es que entre algunas cosas de las que se comentaron allí dentro de la jornada, que me tocaron a mí decirlas, es esa parte de cómo el cuerpo puede intervenir en la mente y al revés, ¿no? Es decir, basta con que alguien sonría, aunque decir yo, por ejemplo, o tú estás muy enfadada, ¿no? Te pones frente al espejo y sonríes artificialmente. La mente se entera de que tú estás contenta, con lo cual la mente también se alegra. Fantástico. Así funcionamos, y al revés, ¿no? Es decir, si una mente está alegre, pues el cuerpo está alegre, ¿no? Por lo tanto, podemos intervenir e influir de una forma o de otra en cómo nuestras emociones pueden variar. Se trataron pues aspectos como la violencia de género, la violencia del instinto, la violencia en relación con las adicciones, su tratamiento, también pues la cuestión más etiológica, por ejemplo la genética, neuroanatomía de la ira, que fue precisamente tu ponencia. Bueno, Francisco, ¿qué balance, qué valoración haces, ya que han pasado unos meses, y con qué expectativas pues se preparan ya, porque me imagino que ya estáis pensando en la quinta entrega de las jornadas? Estamos en la quinta entrega, efectivamente, Ángela, y muy ilusionados todos y muy participativos y demás. Tenemos alguna duda sobre qué va a ser dentro de 2 años, ¿no? Es decir, en el 2015 que toca. Vale, cada 2 años hacemos esto. Entonces, pues será psiquiatría y ¿qué? Bueno, hemos dicho en principio que iba a ser psiquiatría y deporte. Es interesante, ¿no? Hace 4 años dijimos que para el 2013 sería psiquiatría y matemáticas. Era un tema muy sugerente y muy desafiante además, ¿no? Lo de psiquiatría y matemáticas pues se quedó un poco fuera, ¿no? Porque hay que hablar de cosas que a lo mejor son difícilmente entendibles por los psiquiatras, empezando por mí, ¿no? Y también difícilmente entendible por un público. Es decir, pues muchas veces no consiste en lo que dices. Tienes que decir las cosas que sean interesantes para el público al cual va dirigido, sino también cómo dices las cosas. Es decir, no consiste en decir algo que es importante, sino que tienes que decirlo con un lenguaje que sea entendible por la gente que te está oyendo. Claro, hablar de psiquiatría y matemáticas era un poco complicado, con lo cual entonces lo dejamos un poco al margen y hicimos lo de psiquiatría y violencia, que es más entendible. En principio iba a ser violencia de género, pero era un tema como muy corto, muy pequeño, ¿no? Porque la violencia es otra cosa mucho más amplia. Hay violencia no únicamente contra la mujer, ¿no?, sino que hay violencia contra los hombres, contra los niños, contra los derechos constitucionales, hay violencia de tipo judicial, violencia de tipo, hay de todo, ¿no?, con lo cual es un tema muy amplio. Y elegimos este. Entonces, para dentro de 2 años hemos elegido psiquiatría y deporte. No quiere decir que vayamos a hacer esto, quiere decir que empezamos por aquí. ¿Por qué deporte? Pues porque también es un tema muy atractivo. Hay violencia dentro del deporte, cuando vemos partido. Yo no soy muy aficionado al deporte, ¿no?, pero veo lo justo para poder hablar con la gente el lunes. Pues, si no es que no se sabe de qué hablar. Entonces, bueno, hay violencia de patadas que se dan, de agresiones y tal, pero también hay una violencia a través del doping que se hace, ¿no?, es decir, cómo voy consumiendo fármacos o lo que sea, o sustancias que no son legales, y por lo tanto también es una forma de violencia que algunos médicos
utilizando a los deportistas, ponen en marcha. Todo eso está dentro de la psiquiatría, es decir, cómo el cerebro de ese deportista que toma drogas se altera de tal forma que no nota el cansancio, su rendimiento es mayor. Esto es un poco artificial, pero la psiquiatría interviene en esto. Por lo tanto, es un campo también que a lo mejor dentro de 2 años estamos ahí, ya veremos. Muy bien. Y por esta razón, por esto que nos cuentas, a la luz de la psiquiatría, de estos principios, podemos analizar pues, casi cualquier comportamiento humano, y de ahí que nos propusieras utilizar esa película de mexicano Alfonso Cuarón, ¿no? Gravity, en la cual vemos a dos personajes completamente al límite, ¿no? También este es un buen escenario para analizar cómo reaccionamos, ¿no? Los seres humanos, y cómo se activan esas pulsiones, algunas negativas y otras no tanto, ¿no? Claro, es que todo lo que está en relación con el cuerpo y con la mente nos interesa a todos los seres, ¿no? Es decir, cuando hablamos, oye, pues mira, vacúnate que no pillarás una gripe, vale, pues nos interesa a todos, ¿no? Es decir, todos queremos tener una buena salud, conservarnos bien, ser un poco, estar ágiles a la hora de realizar algún tipo de movimientos, poder abrocharme los cordones de los zapatos, etcétera, ¿no? Pero la mente es muy importante, porque es lo que nos diferencia, sobre todo nuestro lóbulo frontal. Es lo que nos diferencia del resto de los mamíferos, que hay algunos muy listos, los delfines son listos, ¿eh? Tal. Hay una película que me parece que es de Cuarón también, o muy próximo a Cuarón, que es el que ha hecho Gravity, ¿no? Que si te parece la comentamos ahora, ¿eh? Pues hay una película parecida a Gravity, del 2005 aproximadamente, en la que comienza diciendo: el animal más inteligente es el delfín, después van las ratas y después van los hombres. Te quedas un poco con la boca abierta, ¿no? Bueno, esto no es verdad, pero se le parece un poco. Claro, ¿qué es lo que pasa con nuestro cerebro, nuestra parte frontal? Pues que somos unos mamíferos raros. Claro, por ejemplo, pues a una vaca se le muere su prima, como no la conoce, pues le da igual. Pero nosotros nos ponemos tristes, es decir, cosas que ocurren fuera y que no tienen que ver nada con nosotros, producen emociones dentro de nuestra cabeza y alteran no ya nuestro pensamiento, sino también nuestro físico. Si estoy triste, salgo menos a la calle, tengo menos ganas de relacionarme con la gente, me salen lágrimas por los ojos, duermo peor por las noches, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas le suelen interesar a la gente, a todo el mundo, ¿no? Claro, por eso es el éxito de la psiquiatría. Sabemos muy poco, pero bueno, lo que sabemos es muy interesante. Es muy interesante, y ahí estamos. Lo que estudiamos es muy difícil, ¿verdad?, yo creo que sí. De acceder. Yo creo que sí, claro. El cómo, por ejemplo, en la película Gravity, que es una película preciosa, a mi forma de ver, ¿eh? No sé si va a obtener el Oscar o no, pero bueno, es igual. Esto tiene ya 3 nominaciones. Ya veremos, ¿no? En qué se queda eso, pero bueno, han sido ya 7 los premios que se ha llevado de la Asociación de Críticos, ¿no? De críticos, claro, con lo cual yo estoy dentro de esos críticos que están a favor de la película. Hay un par de ellas que también están muy bien, pero a mí me parece que Gravity es, yo creo, que es la mejor película que se ha hecho desde un punto de vista de la tecnología. Es de una plasticidad extraordinaria. O sea, cómo se mueve. Tiene errores, tiene algunos errores que son de bulto, no lo voy a decir aquí, pero bueno. Sí, que han generado además no poca polémica, lo comentábamos en su día con Herminio Trigo en su crítica semanal de los jueves. ¿Sí? Hace ya unos meses hablábamos precisamente de este título y hablábamos de cómo la comunidad científica exactamente pues había querido manifestar, ¿no?, a través de las redes sociales, en concreto uno lo hacía a través de Twitter, cuáles eran esos defectos o esos fallos. ¿Y cuáles eran? ¿Lo recuerdas? Bueno, pues recuerdo sobre todo problemas, incongruencias vinculadas a la gravedad cero, ¿no? A la gravedad cero. Es decir, pues bueno, aquello que pasaba también, por ejemplo, en Entrevista con el vampiro, ¿no? Aquel pelo que, a pesar de que el personaje estuviera caminando en el techo, pues no se movía, ¿no? Aquel cabello de Antonio Banderas que era completamente fijo, ¿no? Eso ocurre también dentro de la nave, donde el casco vuela, pero el pelo de la chica queda pues como el tuyo, ¿no? Caído, precioso y demás, pero no vuela por el aire. Claro, eso es algo que se ve, no te das cuenta, pero luego dices, anda, ¿y esto cómo es que no vuela el pelo, no? Bueno, pues no vuela porque se lo ha pasado al director. Pero bueno, vamos más allá, ¿verdad? Como bien decías, nos quedamos con esos valores estéticos que además no están ahí per se, sino que a muchos espectadores y a gran parte de la crítica les ha trasladado a determinadas experiencias sensoriales, ¿no? Se habla incluso de una sobrecogedora experiencia física. Sí, porque en la gran pantalla y en 3D
es un espectáculo que te mete más dentro. Y entonces vives de alguna forma lo que le está ocurriendo al personaje, es decir, te hace como mucho más empático, te hace que participes más de las cosas que están dentro, bien o mal, es decir, disfrutas con sus disfrutes y te angustia con sus angustias. Entonces, esa sensación, sobre todo de la chica, de la que hace el papel de la doctora científica y demás, ¿no? Porque Kowalski, que es el guaperas, George Clooney, el Clooney, que además cuando ya al final pues la para, aquí van por el espacio y la coge y le dice, no me mires así, ya sé que soy guapo. En fin, el director hace meter algo que es real, lo mete dentro de la ficción, ¿no? Entonces cuando ella está desesperada, sola en medio del espacio, te mete un poco dentro del personaje, con lo cual es angustiante. Es decir, en una situación parecida de soledad absoluta, donde además no tocas nada de lo que has tocado siempre, que forma parte de tu sentido, de tus emociones, no tocas tierra, no tocas aire, no tocas nada, estás en una gravedad cero. Eso es una sensación que no se sabe qué es, ¿no? Pero te puede trasladar allí después de un buen rato, en donde la gente gira en una fuera de la tierra que se ve constantemente, ¿eh? La plasticidad de la película es preciosa, está hecha, no sé cómo, pero muy bien. Pero entonces esa emoción de soledad absoluta, pues te la transmite y la verdad que es impresionante, como tú decías antes, ¿no? Podríamos trasladar, pues, bueno, aquella frase promocional de Alien en el año 79 ya, que nos decía, en el espacio nadie puede oír tus gritos, ¿no? Esta situación límite con, bueno, pues un conocido simplemente, hasta hace poco un completo desconocido, y en la cual pues reaccionamos dejando al descubierto quizá aquello que normalmente por protocolo, por etiqueta, solemos cuidar, ¿no? Claro, yo creo que todo lo que son lanzados al espacio tiene un tremendo entrenamiento en cápsulas que se le parecen para que no tengan gravedad, es decir, para simular de alguna forma situaciones que luego vas a vivir, y situaciones que yo creo que a veces son muy extremas, ¿no? Es decir, te someten a un gran entrenamiento físico, pero sin duda que también psíquico, es decir, la gente que sube al espacio tiene que estar preparados para poder vivir en la soledad durante mucho tiempo. En el caso de esta chica, de la doctora, que es la que Bujoc, ¿no? que es la protagonista, que es la que al final yo creo que es la reina de todas las escenas, ¿no? Sale el actor principal, Kowalski, sale durante un cierto tiempo, luego abandona la escena, que es una de la magnanimidad, es decir, de la generosidad, ¿no? Esta es una película, cambia un poco, ¿no? Es una película que yo creo que reúne. Las películas americanas son muy fáciles para ver, porque, creo yo, hay de todo. Hay películas donde lo que se desarrolla fundamentalmente pues es las escenas truculentas de crímenes en serie y demás, todas estas cosas que también... Hablamos de las superproducciones en general. Las superproducciones, ¿no? Que también nos gusta, porque dentro del cerebro, qué curioso, dentro del cerebro tenemos más células que se excitan, se ponen contentas con la desgracia que con el placer. Eso es curioso, sí. Es curiosísimo, sí, pero sí, es verdad. Estamos más dispuestos, en general, a decir, anda, pues mira, pues resulta que la chica tal o el chico tal, pues le ha pasado esto, algo malo, ¿no? Y lo comentamos entre todos los vecinos, pero no comentamos cuando el chico ha tenido unas buenas notas. Es decir, nuestro cerebro está un poco diseñado al revés, creo yo, de cómo debería ser, ¿no? Esto es yo creo que está hecho así porque para la evolución de la especie ha necesitado ser así. Luego la discusión es si está bien hecho o mal hecho, ¿no? Pero en general las especies no se equivocan, ¿no? El tiempo, cuando algo ocurre a lo largo de 2 millones de años, pues es porque tiene que ocurrir así, ¿no? Claro, entonces el cerebro es un poco cambiante en este aspecto. La chica esta, que es con lo que digamos, claro, pues a lo largo de toda la película es el actor principal. ¿Cómo resuelve todo esto? Pues a base de algo que los americanos resuelven siempre en todas sus películas, que es lo que desde las comedias, desde las tragedias griegas, que forman parte de nuestra cultura, de todos, es decir, somos, independientemente de lo que la gente crea o no crea, ¿no? Europa no se puede explicar sin Grecia, sin el romano y sin el cristianismo. Es decir, estas tres cosas son las tres patas que sustentan Europa. Luego crees en lo que crees, toda esa parte, ¿no? Pero son las tres fuertes culturas que impregnan. Es decir, Grecia está en nuestras palabras, en nuestra forma de comportamiento, en nuestras tragedias. En Roma seguimos estudiando el derecho romano, en nuestra facultad de Derecho, ¿no?
después de tantos años. Y el cristianismo, bueno, pues te guste o no, hay una iglesia en cada pueblo, no aquí, sino en Francia igual, Y si te vas a Inglaterra, lo mismo, y si te vas a Alemania, ni te cuento, ¿no? Y de hecho, tanto la psicología como la psiquiatría pues están íntimamente ligadas, relacionadas con esa función catártica, ¿no?, que en su día tenía el teatro a través de la tragedia, ¿no? Claro, era una catarsis, qué preciosa palabra. ¿Qué era esto? Pues esto era de cómo todos los espectadores participaban en lo que los actores hacían. Es decir, los actores, los malos perdían, evidentemente, y los buenos eran los que triunfaban. Y entonces todas las pasiones se resolvían allí, de tal forma que los espectadores participaban en esas pasiones y salían como perdonados de todos sus pecados. Es decir, finalmente y afortunadamente el malo pierde y el bueno triunfa. Claro, pues los americanos llevan en sus películas estas cosas, sacan a relucir lo que son pues la libertad, el esfuerzo, el premio al esfuerzo. Pues esta chica, al final, la película acaba como acaba, gracias a que la chica es tremendamente persistente, con una capacidad para aguantar el desastre, la pena, la ingratitud y la incertidumbre en la que vive, gracias a que aguanta todo, llega a un final feliz. Es decir, el premio al esfuerzo es fundamental, y el enseñar a la gente que tiene que luchar, a mí me parece que es fundamental. No hay nada gratis en la vida. Y además, tanto la resolución, el desenlace, el nudo como el planteamiento hunden sus raíces también en ese arquetipo clásico, ¿no? Para empezar, nos encontramos con la Nobel, ¿verdad?, la que se enfrenta a su primera experiencia espacial, que, bueno, pues que lo va a hacer además con ese maestro, ¿no?, con ese hombre ya tremendamente veterano, experimentado. Claro. Y además ninguno de los dos esperan que suceda nada, porque se supone que es una misión de rutina, ¿no? Y sin embargo es el joven, el aprendiz, el discípulo, quien de alguna manera es capaz, ¿no?, de dar un paso al frente y salir adelante. Claro, es la tragedia griega, en donde Ulises, pues cuando se va a la guerra de Troya, que tampoco iba a pasar nada, ¿no? Bueno, pues entonces vuelve al cabo de 10 años y luego 10 años más dando vuelta por el Mediterráneo, porque no encuentra por dónde tiene que volver. El Mediterráneo en aquel tiempo era el mar más grande del mundo, no existía nada más allá. Más allá del estrecho de Gibraltar estaban las torres de Hércules, donde ya más allá no había nada. El mundo era un plato, no era redondo entonces, ¿no? Era como un plato donde cuando llegabas al final te caías al abismo, ¿no? Vale. Entonces, pues Ulises, ¿qué es lo que hace cuando finalmente llega a Ítaca y demás, después de casi 20 años de dar vueltas por ahí para buscar a su chica, ¿no? Pues lo que hace es que pisa tierra y coge la tierra con la mano. Lo mismo que ocurre en la película, es decir, vuelvo a mis raíces, finalmente toco la tierra, después de estar en un medio que no es el mío. En el caso de Ulises es el mar, ¿no?, en la Odisea, y en el caso de esta chica, pues es el espacio. Pero terminan de una forma, es decir, estas cosas son las que la gente entiende, aunque no las interpreten. Yo estoy haciendo una interpretación un poco... Bueno, estamos aprovechando la película para hablar, ¿no?, un poco del ser humano y de su actitud y su comportamiento, claro, en determinadas circunstancias, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? En la película yo creo que triunfa, además de la plasticidad y demás, porque defiende cosas que son muy interesantes, ¿no?, y que forman parte de nuestras raíces, de cómo somos los seres humanos, ¿no? Tú fíjate que en una de las escenas, cuando entra en la nave rusa, pues aparece un San Cristóbal. Los rusos son cristianos, ortodoxos, no tienen que ver nada con la Iglesia católica, pero son cristianos también, pertenecen a otro igual que los anglicanos o igual que los tal, ¿no? Entonces hay un San Cristóbal, un San Cristóbal, claro, que representa algo dentro de los conceptos cristianos, es el que nos guía por el buen camino, etcétera, ¿no? En España también tenemos un San Cristóbal, pero cuando pasan a una nave que no es la nave rusa, entonces pues entran dentro de una nave que es una nave china. Allí ya no hay un San Cristóbal, hay un Buda. Claro, porque tiene otro tipo de religión y de concepto. ¿Qué es lo que dice esto? Pues lo que dice viene a resumir un poco lo que decía la chica cuando estaba sola dentro de la nave, de la cápsula, tal y demás, y decía, qué pena que nadie me enseñó a rezar. ¿Por qué dice esto? Pues todos los seres humanos hacemos las mismas cosas, es decir, no creemos en nada. Pero cuando ya no hay nada en qué esperar, la gente pone el pensamiento en algo muy por encima, más trascendental.
Eso es lo que se llama fe. Si no la tienes es peor para ti. Y si la tienes, pues seguramente que no hay nada después, nadie lo sabe, ¿no? Pero tienes esa sensación de que algo más por encima de lo que ocurre puede echarte una mano. Y la chica pues decía, qué pena que nadie me enseñó a rezar, es decir, no sé qué hacer ya, no tenía el recurso. Finalmente luego llega el recurso, aparece una alucinación hipnopómpica, que es cuando aparece el Kowalski, tal y demás, y le da una solución, es decir, no creo en nada más, pero sí creo en Kowalski, por lo tanto, Dios no se me aparece Kowalski, bueno, en fin, es igual, ¿no? Al final resuelve el problema. Bueno, pues ante la cercanía de la destrucción total, ¿verdad? Y bajo esa espada de Damocles, esa amenaza, pues el apoyo en el otro, ¿no? Se activa de alguna manera por supervivencia, más que otra cosa, la asertividad, la empatía y la necesidad de trabajar en equipo, de trabajar en bloque, ¿no? Claro, es que los seres humanos, como tú me dijiste un día, somos más sociales que las hormigas, es decir, no podemos vivir solos, ¿no? Cuando alguien viene por nuestras consultas, ¿no? Y preguntamos socialmente cómo vas y demás, y te encuentras gente como muy aislada, que no tiene relaciones con nadie, que la única forma de relacionarse con la gente o con ellos mismos es a través de las nuevas tecnologías, el ordenador, el internet y demás. Bueno, pero ¿cuánto tiempo hace que no sale a la calle? Bueno, pues por lo menos un mes. Dios mío, qué cosas, ¿no? Eso no es ni es bueno ni es normal. En psiquiatría la palabra normal indica algo que es muy sencillo. ¿Qué es normal en psiquiatría? Pues lo que abunda, ya está, así de sencillo, ¿no? Es decir, bueno, la gente sale todos los días a la calle, pues sí, pues eso es lo normal, ¿eh? Y lo que no es normal, pues no lo es. Hombre, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, pues Picasso no era normal, ¿no? Bueno, pero eso es otra historia. Es decir, pero cuando las cosas no son normales, que es lo que tiene que funcionar, es decir, los niños tienen que andar, pues hacia los 11 meses, año y medio, tienen que decir las primeras palabras hacia entre 1 año y 2, todo eso es lo normal, y tienen que comer ya de todo, pues hacia el año y medio ya comen, hacia los 3 años ya, bueno, hacia los 2 años caminan y corren todos, ¿no? Claro, cuando llega un niño que dice, es que tiene 3 años y no anda, hombre, nos quedamos un poco parados, ¿no? O todavía no habla, o no se relaciona, o es un niño excesivamente tímido. La timidez es una cosa, y el aislamiento es otra, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo normal? Pues, como yo decía antes, lo que abunda es lo que es normal, ¿no? Y sin embargo, igual que comentábamos en su día con la violencia, que no siempre tiene que denotar algo negativo, ¿verdad?, sino que puede expresarse o canalizarse de una manera positiva o al menos aceptable, ¿no? Decíamos, es que siempre nos referimos a la violencia cuando aludimos a ese ataque, esa agresión intencionada y demás, y este campo es mucho más complejo, ¿no? Ya que antes hemos hablado de la tragedia griega, podemos decir que según estos preceptos, pues los dramaturgos griegos la traducían por aquello, ¿no? Ese daño interior, lo que mostraba el ser humano, pues como consecuencia del daño interior que provocaban en él los enfrentamientos entre los propios dioses, ¿no? O sea que siempre se ha intentado buscar una explicación a eso que se sale de lo normal. Claro, es que los griegos son nuestros primeros, el diccionario aparece con los griegos, el diccionario de 24 palabras, 24 signos, cada signo es un fonema, aparece con los griegos. La escritura de izquierda a derecha aparece con los griegos, antes se escribía al revés, de derecha a izquierda. Hubo una época en que los griegos escriben lo que se llama escritura en serpiente, escribían de izquierda a derecha, al llegar a la derecha bajaban y escribían de derecha a izquierda, luego iban... Como el curso fluvial, ¿no? Buscando simplemente el espacio, ¿no? Claro, es decir, y terminabas, pues bajabas y seguías con la esta. Terminabas por la izquierda, bajabas y empezaba a escribir de izquierda a derecha. Pero aquello era como muy lioso, total, al final escriben como, nos transmiten sus 24 fonemas en signos, que el nuestro es A, B, C, D, etcétera, ¿no? Y nos transcriben también cómo tenemos que escribir. Luego aparece otra genialidad, que es la de los árabes, los números árabes es una maravilla, ¿no? Escribir en lengua romana con números romanos es un desastre, ¿no? Poner 18 palotes y demás, con la B, con la C, bueno. Y los árabes escriben, es decir, inventan el 10, con lo cual eso es un gran paso adelante para todos. Pero los griegos escriben, es decir, nos enseñaron todo un poco. Y también nuestras primeras pasiones, que siguen siendo las mismas, ¿eh? Es decir, cuando una mamá mata a sus hijos para vengarse del marido, no está haciendo sino lo que algunas mamás se están haciendo ahora, o algunos papás se están haciendo ahora.
y que es punible, claro, luego hay un juicio y van a parar a la cárcel, ¿no? Cuando las mamás en la época griega pues defienden a sus hijos con la espada para que no les pase nada, están haciendo la misma cosa que estamos haciendo las mamás ahora, ¿no? Es decir, no ha cambiado tanto todo. Por lo tanto, tenemos una gran tradición y seguimos impregnados, llenos de aquella cultura que todavía florece en nuestra sociedad y que me parece que es lo que debe de perdurar. Claro, ¿qué ocurrirá dentro de 1000 años? No lo sé, y dentro de 2000, menos todavía, Ángela, eso es un lío. Pero en general, tú fíjate, en las escuelas, desde un punto de vista de la psiquiatría y de la si hablo mucho me lo dices, Ángela. Sí, sí. En las escuelas, ¿qué deberían de aprender los niños? Pues muy pocas cosas. Los niños tienen que saber leer y entender que leen, que son las asignaturas troncales, ¿no? Lo que llaman ahora, esto es una asignatura troncal. ¿Qué quiere decir? Que es el tronco, no es la rama, no es una rama que va por ahí, es el tronco. Y lo otro, ¿qué es? Las matemáticas. Eso resuelve la vida. Un niño que con 5 años, por ejemplo, sabe leer, y se le pregunta luego, oye, ¿qué has leído? Le quitas el libro, ¿no? ¿Qué has leído? Y te lo cuenta. Eso es lo que tienen que hacer en las escuelas. Poco más, ¿eh? Y que luego, bueno, pues el cálculo, la matemática, que eso hace que el cerebro funcione de una forma distinta. Esas dos cosas son una genialidad. Y luego, hombre, tengo que saber la historia, de dónde vengo y a dónde voy, cuál es el territorio que está a mi alrededor, en qué continente estoy metido, qué es el mundo, el planeta, en fin, estas cosas. Pero eso, qué son los animales, cómo cazan, pero eso yo le pongo una película. Yo espero que no se enfade conmigo ninguno de los que pertenecen al magisterio y me oigan lo que voy a decir, ¿no? Que Dios me libre, ¿no? Es decir, tenemos una excelente profesionalidad dentro de los enseñantes, de los que enseñan, desde los que van de la primaria hasta los universitarios, ¿eh? Ahí están toda la gente que enseña. Yo creo que deberían de cobrar 10 veces más de lo que cobran ahora. Vaya esto por delante, ¿eh? Hoy hemos utilizado, Francisco, una película precisamente no solo para ilustrar este asunto complejo, ¿verdad? Casi no, yo creo que indefinido en el tiempo, ¿no? Podríamos hablar de esto durante horas. Las reacciones, los comportamientos humanos y también para, de alguna manera, exponer cómo se transmite, cómo se traslada esta realidad, esta situación extrema a los espectadores, algo que en su momento, pues el propio Platón, ya que hablábamos de Grecia antes, Francisco, pues reprimía, ¿no?, en su República por establecer esa relación de causa-efecto entre el arte y las reacciones penosas y agradables también, ¿no?, en las personas. Quería un mundo, digamos, limpio, liberado, ¿no?, de todo lo que el arte provoca, de ese potencial que tiene el arte como herramienta, como estímulo, de lo más íntimo. Claro, y que además no hay que quitarle esa opción que el arte tiene. Claro. El arte lo que tiene es la capacidad de crear emociones dentro del que mira o dentro del que oye o del que ve. Pero sin embargo, de alguna manera u otra, seguimos moviéndonos, ¿no?, en ese mundo de represión, de cortesía, que bueno, que ha apasionado a las grandes mentes, ¿no?, a los grandes filósofos y a los grandes psicólogos de la historia. Podemos poner un ejemplo de lo primero en Nietzsche y un ejemplo de lo segundo en el propio Freud, ¿no? Sí, bueno, Freud era un maravilloso era un neurólogo, era médico, ¿no? Sí. Era un maravilloso observador de la naturaleza humana y un extraordinario escritor. Yo creo que esas fueron las dos grandes cosas. Primero, que era un gran pensador, y segundo, que supo llevarlo a la escritura, ¿no? Y que supo revolucionar todos los ámbitos, claro, ¿no?, empezando por el suyo y terminando por incluso la literatura, ¿no?, la propia poesía, ¿no? Claro, cuando hablaba del inconsciente y todas sus fases, pues de lo que estaba hablando era de una realidad absoluta que ya se sabía un poco, ¿no? Es decir, cuando los griegos o los romanos hablan de qué emociones producen cuando la gente va al teatro, pues de lo que está hablando es de que eso remueve algo que está dentro del cerebro, dentro de la mente de las personas, y surgen nuevas cosas, surge algo, además con la fuerza de un volcán. Claro, bueno, esto Freud lo dice de una forma maravillosa y demás, y además tuvo un gran traductor, escribía en alemán, y entonces lo traduce al inglés, un traductor extraordinario que tenía, con lo cual los libros se publicitan y se expanden por todo el mundo. Claro, pues hay lenguas que son transmisoras de cultura y lenguas que no transmitirán cultura nunca, pues son lenguas minoritarias o lo que sea, bueno, y se va un poco pues para tomar el café con los amigos, ¿no? Pero no sirve para, es decir, o escribo en una lengua mayoritaria, inglés, español, alemán quizás no, pero bueno,
o chino, no lo sé. Y se expanden por todo el mundo y lo lee muchísima gente, porque si escribo, por decir algo, pues, por ejemplo, pues portugués tiene mucha gente ya, ¿no? Pero si lo escribo en una lengua que es más minoritaria no sirve para nada, pero lo leen 12 millones de personas, eso no es, 12 millones no, mucho menos, porque no todo el mundo está dispuesto a leer un libro, ¿no? Es decir, si lo lee un 20%, pues ya está. Entonces, cómo los pensamientos se van transmitiendo es importante, y debe haber además algo que es fundamental, debe haber siempre gente en contra. Cuando todo el mundo está a favor, es decir, cuando en una votación, esto en democracia pues se sabe, ¿no? Vamos a votar tal, y vota el 80% sí, eso está trucado. Ahí algo ha pasado, ¿no? No te digo ya si vota el 92% como ha pasado en Siria. Yo no sé, pero esto no ocurre, ¿no? Es decir, nunca el 92% está de acuerdo en nada. Sí, el pensamiento único no es una claro, realidad. Ahí hay una manipulación de algún tipo a nivel de televisión o a nivel de lo que sea para que todo el mundo coincida. ¿Por qué es esto? Porque el pensamiento humano, a pesar de que somos como muy raros y muy intelectuales y demás, somos muy manipulables, súper manipulables, extraordinariamente manipulables. Cualquier cosa repetida 100 veces pasa a ser verdad. Termina calando, ¿no? Claro. Esto se sabe desde hace mucho tiempo. Los primeros inventores fueron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me parece fue el experto, no me acuerdo el nombre ahora, el que dirigía toda la propaganda y demás, ¿no? Bueno, consiguió en muy poco tiempo además, ¿no? Consiguió cómo los alemanes cambiaron el pensamiento para pensar y además aseverar, es decir, estar convencido de que los judíos no eran seres humanos y que por lo tanto cuando mataban a uno pues no pasaba nada. Tú fíjate, hace 15 años en este país fumaba muchísima gente. A través de la televisión se ha conseguido penalizar de tal forma que eso ha bajado, es decir, cómo ha influido en el pensamiento de la gente para que lo que antes era cotidiano y era rutinario, pues resulta que ahora ya, bueno, es que fuma alguien por la calle y dices, oye tú, que llevo un niño en brazos. Nos ha cambiado, nos ha trastornado el pensamiento para bien en este caso. Y sin criminalizar, efectivamente, es decir, siempre que sea para bien, para que llevemos una vida más saludable, pues bueno. Pero nuestro pensamiento es vulnerable para bien o para mal. Efectivamente, somos muy vulnerables, manipulables, efectivamente, claro, somos manipulables. Sensibles y susceptibles, ¿no? de creer en una verdad o en otra, porque no hay una única verdad, sino muchos puntos de vista. Francisco, invitamos a nuestros espectadores a que se acerquen no solo a Gravity, sino a otras películas, con esta mentalidad, con este chip diferente, que se dejen llevar, que participen de esa experiencia, de ese clímax del que hablábamos antes, y bueno, que traten de verlo de otra forma, ¿no? Intentando pues indagar más allá, ¿cómo me sentiría yo en una situación como esa, tal como hemos intentado hoy plantear aquí? Francisco, te agradecemos mucho que nos hayas visitado y te esperamos siempre para seguir reflexionando y abriendo esas puertas, esos pasadizos en los que no solemos internarnos, ¿no? Esos caminos que tiene la mente humana y bueno, lo que no solemos reparar, ¿no? Aunque vivamos con ella, aunque seamos seres humanos, pero seguramente no nos detengamos tanto como deberíamos a meditar sobre lo que hacemos y la trascendencia que tiene. Es nuestra capacidad de la crítica, es decir, ser críticos y no creer todo de golpe, hay que analizar un poco todo. Ángela, muchas gracias. Que se active también ese espíritu crítico que seguro nos va a venir muy bien. Francisco, gracias y hasta muy pronto. Gracias.